Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Mujer es. Las mujeres y los hombres somos diferentes, con capacidades y necesidades distintas, pero ser diferente no quiere decir ser inferior, ni siquiera cuando, a causa de la diferencia, se es en algo más débil o vulnerable. Mujeres. Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl. Conéctate con nosotros. Radio Nesa. El Zoológico Parque del Pueblo es uno de los espacios emblemáticos de Nezahualcóyotl, dedicado al esparcimiento de las familias de la localidad. Fue fundado en el año de 1975 y es considerado el único zoológico de la zona oriente del Estado de México. Y tras varias remodelaciones, actualmente cuenta con un aviario, reptiliario, acuario, más de 250 animales de 100 especies diferentes, un museo de historia natural y un recién inaugurado teatro al aire libre con capacidad para 500 espectadores. Este parque es considerado también uno de los principales pulmones de la ciudad y recibe cerca de 15,000 visitas cada fin de semana. El Parque del Pueblo se ubica en la calle Glorieta de Colón, número 391, en la colonia Vicente Villada. Visítalo con tu familia. Radio Nesa, la radio de todos, transmitiendo desde el Centro Pluricultural de Ciudad Nezahualcóyotl. Estás en Radio Nesa, la radio oficial del Gobierno Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Buenos días, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas esta mañana del 29 de mayo de 2019, transmitiendo desde Radio Nesa, la radio de todos. En la producción y los controles tenemos al buen Vampi aquí que nos está asistiendo. Y bueno, pues hoy tenemos un programa sumamente interesante. Este programa es acerca de las sectas milenarias y los millennials. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto de las sectas milenarias con la realidad actuante de nuestro tiempo, la realidad actual. Esta realidad que está subida ya prácticamente toda nuestra existencia, está subida, está almacenada en una plataforma tecnológica. Los que estamos colados de otras épocas en este tiempo, y los millennials que a partir de los años 91, 92 comenzaron a trabajar con todos estos asuntos de la tecnología. ¿Qué tienen que ver con las sectas milenarias? Bueno, pues hace mucho tiempo se esbozó una idea que dice: divide y vencerás. Esto fue utilizado por los políticos y por los psicólogos a través del tiempo, a través de las realidades temporales de los procesos históricos que hemos ido viviendo. Y entonces esta frase de divide y vencerás es una frase que fue tomando cuerpo y vida a través de lo que fue las diversas ideologías religiosas, políticas y sociales de los seres humanos. Desde tiempo inmemorial el hombre ha buscado algo que lo proteja de las fuerzas de la naturaleza, ergo maremotos, terremotos, lluvias, tormentas, tsunamis, todo este tipo de elementos de fuerzas naturales desbordadas en algunos momentos y que generan grandes cataclismos y por lo tanto, bueno, pues pérdida de vidas, pérdidas materiales, pérdidas
alimentarias. ¿Por qué alimentarias? Porque pues se echaban a perder las cosechas, les quitaban algunas pertenencias, pocas o muchas, que tenían a través del tiempo los seres humanos, y entonces comenzaron a tener, el ser humano comenzó a tener noción de lo que es la trascendencia. Empezó a tener algunas nociones sobre elementos trascendentales. ¿Cuáles elementos trascendentales? Algún dios, alguna fuerza superior, algún poder superior, o como se dice en latín, altior potentia, ese poder superior que pueda librar al ser humano de las fatalidades y que pueda ponerlo a salvo de esas fuerzas y elementos naturales que se generan en determinadas etapas de la historia. Entonces aparecen ya las cuestiones trascendentales estas. El hombre va buscando cómo agradar a ese poder superior, a esa altior potencia, para buscar su protección ante una tierra inhóspita, ante una tierra impredecible, ante una tierra que tiene de repente grandes cataclismos, decíamos, y entonces va creando, se van creando las teologías y o tecnologías espirituales. Es decir, las teologías o los conceptos de Dios o de un poder superior son una especie de tecnología espiritual que empieza a surgir fuertemente en el oriente, en la parte oriental del mundo, y entonces de ahí parten las 7 grandes religiones que dan origen a todas las religiones que hay establecidas actualmente en el mundo. Esta noción de espiritualidad tiene para muchos, proviene de Sumeria, de Sumer, con Marduk. Se le atribuye a él que fue el primero que comenzó a manejar este término de espiritualidad, esta noción de la espiritualidad. Algunos no están de acuerdo con eso, pero todo parece indicar que proviene de por ahí. Después, bueno, pues se van creando, les decía yo, las 7 grandes religiones, las religiones madre, y de esas religiones se van dividiendo y se va sectarizando la humanidad. ¿Cómo se sectariza? Bueno, pues cuando alguno de esos grandes líderes religiosos no está de acuerdo con alguna de las cosas que se manejan en esa teología, o que se manejan en ese cómo se manejan esos, o cuáles son los métodos que se utilizan en estas filiaciones religiosas, en estos conceptos religiosos, simple y sencillamente hace una escisión, se pelea con los otros líderes de la misma religión, y entonces crea un nuevo segmento religioso, y así se van creando segmentos y segmentos religiosos. ¿Se acuerdan ustedes cómo empezó el programa diciendo divide y vencerás? Bueno, pues esta cuestión nos ha ido dividiendo. Luego aparece también la política como contrapeso a la religión, porque la religión, bueno, pues en algún momento comenzó a tener todo el poder sobre las poblaciones de este mundo, y aparece el Estado también, entonces se ponen de acuerdo los líderes políticos y los líderes religiosos para generar, o para poder conservar el poder, para poder reinar, para poder preservar sus privilegios. Bueno, pues tienen esta herramienta de la
sectarización. Y entonces, durante toda la historia de la humanidad, vamos viendo cómo se van dividiendo, se van creando grupos de diversas facciones religiosas. Por ejemplo, de el cristianismo, bueno, pues nacen los protestantes, están los católicos, protestantes, los testigos de Jehová, los de la Iglesia de la Luz del Mundo, todas estas escisiones de la religión católica se van formando una serie de sectas que luego van a ser reconocidas como religiones cuando cumplen con algunas características. Pero secta, ¿de dónde viene? Viene de secus, sequi, que significa seguidor. Ahí es donde entra la parte de los millennials. Un seguidor actualmente en las redes sociales, que es otro fenómeno de sectarización social, digamos que seguidor son los famosos followers. Los followers son los seguidores en las redes sociales. Entonces, ¿cómo operan este tipo de cosas? Bueno, pues siempre hay alguien que es una influencia, o ahora en los millennials se llama influencer. En aquel tiempo eran los líderes religiosos o políticos, siguen siéndolo, pero también ahora en la plataforma tecnológica, porque todo nuestro mundo está prácticamente resumido y subido a una plataforma tecnológica. Ahí tenemos ya también a los seguidores y a los líderes en todos los aspectos de la vida, todas aquellas cosas que pueden generar una tendencia. Hay quien es seguidor y hay quien es líder, quien está llevando o influyendo, los famosos influencers, les decía, que les llaman ahora. Y entonces, bueno, pues solamente o simplemente estos influencers pueden ser manejados o manipulados por alguien que sea más poderoso, que goce de cierto poder, y entonces puede ser influenciado o influido para que genere cierto tipo de tendencias. Que todas estas cosas, la sectarización, ya sea en las redes sociales o con la gente de a pie, que es muy poca ya la que no tiene acceso a internet. Pregúntele usted a todos los que lo rodean, a toda la gente que está a su alrededor, pregúntele si no tiene internet, si no tiene Facebook, principalmente pregúntele si no tiene Facebook, si no tiene WhatsApp, y la mayoría de la gente tiene estas herramientas, WhatsApp, Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto da por resultado que podamos ser manejados y manipulados de una manera más sencilla, si es que nosotros no tenemos criterio, si no tenemos criterio suficiente para determinar nuestros modelos de vida, porque, bueno, pues todo esto se ha ido implementando, se ha ido sectarizando la sociedad, y se va manejando, se van generando modelos de vida a través de el manejo o la influencia sobre los hábitos o las costumbres de las personas. Por ejemplo, hay un instituto en Inglaterra, el Instituto Tavistock. Este Instituto Tavistock fue fundado por o financiado por John Rockefeller,
y por aquella familia de alemanes que se convirtieron o que se fueron para Inglaterra, los Rothschild. Estos personajes financiaron el Instituto Tavistock, donde trabajó Edouard Bernays, decíamos en nuestro programa pasado, el nieto de Sigmund Freud, para comenzar a estudiar los hábitos y las costumbres de las personas y empezar a manejar de una manera más sencilla a las masas humanas. Entonces, nosotros hoy en día ya estamos prácticamente brindándoles y dándoles a estos personajes de estas entidades de dominio, de estas entidades que buscan siempre manejar a las masas humanas, porque es algo que le conviene al status quo, es algo que le conviene a lo que está ya establecido, al status quo, le conviene que sea así. Entonces, todos estos personajes, bueno, pues hoy nosotros voluntariamente le estamos entregando toda nuestra información al meternos a una red social. ¿Qué sucede cuando entramos a una red social? Nos piden que tenemos que poner nuestro nombre, tenemos que poner nuestra edad, tenemos que poner nuestro sexo, tenemos que poner en algunos casos cuáles son nuestros intereses. Ya no hay necesidad de que anden los encuestadores en la calle preguntándonos qué nos gusta o qué no nos gusta, sino que nosotros de manera voluntaria vaciamos en los perfiles de las redes sociales toda esta información. Es decir, voluntariamente damos todos estos datos. Pero vamos a corte y ahorita seguimos analizando la sectarización en las redes sociales. Yo, el himno del graffiti, la zona hip hop. En Nezahualcóyotl, desde hace años existe una cultura muy arraigada en los jóvenes de la localidad para apoderarse de los muros. La cultura del graffiti. En Neza, el graffiti tiene un fuerte contenido político, social y cultural, sobre todo en los espacios que se han dedicado para realizarlos, aunque otros son tomados de forma clandestina. A pesar de que la práctica no nació en Nezahualcóyotl, tuvo su apogeo con el nacimiento de los chavos banda, lo que llevó a que se convirtiera en un referente del oriente de la zona metropolitana. Debido a su importancia, el gobierno municipal convocó a los colectivos de grafiteros en Nezahualcóyotl para pintar murales en las paredes de las pirámides del ayuntamiento. Cabe destacar que en la localidad se realizó el Festival Internacional del Graffiti Meeting of Styles en 2012, mismo que se había realizado antes en Francia, Rusia, China, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Hacer mi pueblo como ninguno, Neza número uno. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada del ayuntamiento. Una de sus principales características es su arquitectura en forma de pirámides mexicas, en reminiscencia al antiguo señorío de Texcoco que le da nombre a la localidad, Nezahualcóyotl.
Adolfo López Mateos fue un destacado profesor, abogado y político mexicano que llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1958 y asumió este cargo hasta 1964. Durante su gobierno, gestionó la alza de salarios y estableció el llamado aguinaldo para los trabajadores estatales y el sector industrial. Asimismo, se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, también conocido como ISSSTE. En educación, instituyó la gratuidad de libros de texto correspondientes para la escuela primaria. Cabe destacar que López Mateos se caracterizó por ser un excelente orador y tener grandes discursos, además de tener una gran cercanía con el pueblo para atender sus inquietudes y necesidades. Es por ello que fue uno de los presidentes más queridos y respetados por la gente. De seguro en algún momento escuchaste hablar de Zaragoza, como la avenida o el personaje histórico que aparecía en el billete de 500 pesos. Pero ¿qué hizo este hombre como para darle su nombre a ciudades, avenidas o aparecer en billetes de alta denominación? Ignacio Zaragoza fue un militar mexicano de ideas progresistas y su mayor triunfo fue la victoria épica obtenida en la Batalla de Puebla. Este conflicto armado ocurrió cuando Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa con las potencias europeas para poder reconstruir el país, y aunque Inglaterra y España lo aceptaron tras un diálogo, Francia invadió el territorio mexicano. Ante una guerra inminente contra uno de los mejores ejércitos de la época, Juárez se preparó y creó el Ejército de Oriente comandado por Ignacio Zaragoza para evitar que los franceses se apoderaran de la Ciudad de México. Fue gracias a sus estrategias que el 5 de mayo de 1862 los mexicanos lograron repeler al enemigo en 3 ocasiones, con un saldo de 500 bajas francesas contra apenas 100 mexicanos caídos en batalla. Por desgracia, Zaragoza falleció de una repentina fiebre tifoidea con apenas 33 años de edad el mes de septiembre, es decir, 4 meses después de su gran victoria. Estás en Radio Nesa, la radio oficial del Gobierno Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. Regresamos aquí a su programa Mundo Enigma. Estamos entonces en que cuando uno ingresa a una red social le piden su perfil, las aficiones, los hobbies, toda la información posible, toda la información que es posible pedir ahí, nos la piden, y de esta manera nosotros estamos voluntariamente brindando nuestros datos, la fecha de nacimiento, todo este tipo de información que pasó ya de ser confidencial a ser pública, aunque nos dice que los datos que los datos que nosotros proporcionemos a las redes sociales son confidenciales. Esto no es cierto. Evidentemente hace poco, bueno, pues ya lo mencionábamos en el programa anterior, se ha manejado estos datos de una manera facciosa con lo de Cambridge Analytica y todas estas cuestiones. Les recomendaba yo la vez pasada que vieran esa película de Snowden o las entrevistas de Edward Snowden, donde se puede ver la manera en que utilizan los datos, no solamente las agencias de inteligencia, sino, bueno, ahí se ve cómo las manejan las agencias de inteligencia, pero también son manejadas por los conglomerados comerciales, por los grandes consorcios transnacionales. Por ejemplo, a usted le dan un monedero electrónico y le dicen que si no lleva su tarjeta puede utilizarla dando su número de celular. Su número de celular es un dato que debería ser confidencial, pero usted lo proporciona a una entidad comercial para que esta entidad comercial le pueda dar un servicio. Y bueno, pues el manejo de los datos, de la publicidad y todas estas cosas es a través de estos medios, que pareciera que no tiene ninguna trascendencia, pero esto sí tiene cierta trascendencia. Entonces, decíamos que se va sectarizando también en las redes sociales la existencia humana. Ahí están los influencers y sus seguidores, los followers.
Esto va generando grupos de diversos perfiles de personas que pueden ser analizados fácilmente en las empresas que tienen el equipo tecnológico para hacerlo, y puede ser manejados tendenciosamente para que siga prevaleciendo el statu quo, para que siga prevaleciendo el control del poder en la manera en que está establecido desde hace miles de años, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la manera en que se va sectarizando la vida actualmente a través de los medios tecnológicos. Divide y vencerás, decíamos desde el principio del programa. Ahora están de moda las sectas, con esto de la secta esta de la que están enjuiciando al líder, digamos, en los Estados Unidos, que tenía un nexo, o que uno de los líderes también de esa secta es un hijo de uno de los expresidentes de México, el hijo de Salinas. Está implicado en todo este asunto, y entonces, bueno, pues esto se ha puesto también de moda, esto de la sectarización. Recuerden ustedes, amigos que nos escuchan, si ustedes piensan que Internet está libre de la influencia sectaria, bueno, pues ya les explicaba yo esto de los influencers y los seguidores, pero recuerden también, antes de que existieran las redes sociales, en 1997, no recuerdo si ya había Facebook. Yo me acuerdo que había un ICQ, que era una especie de chat en tiempo real, antes de Facebook y de estas de Instagram y todos estos. Estaba el ICQ, que era también un chat en vivo. Estaba el Messenger, que era otro chat en vivo, o prácticamente casi en tiempo real, y bueno, pero antes, en 1997, recuerden ustedes aquel mensaje que apareció en las pantallas de YouTube, que era una de las redes sociales en ciernes en aquel entonces, que estaba creciendo enormemente. Aparece Marshall Applewhite, este líder de la secta de la puerta de las puertas del cielo, y empieza a hablarles a las personas en internet, y todavía sigue el video colgado ahí. Es una serie de videos que están colgados ahí en YouTube, donde este personaje empieza a decirles a los escuchas, a la gente que está viendo los videos, empieza a tratar de enganchar adeptos a través de un discurso bastante convincente. Este personaje pues empieza a decirles que que nosotros estamos en un nivel bajo de evolución, y que hay niveles más altos, y que el cielo es uno de esos niveles, y empieza a decirles que su padre es Dios, y que él le dijo que van a venir ya a recogerlos, que el mundo va a sufrir una depuración, y que entonces van a venir a recogerlos, y que se los van a llevar a los que lo sigan a él, a los que sigan a este personaje, a Applewhite, y que los van a llevar a ese nuevo nivel evolutivo, y que el único impedimento es el cuerpo físico, y que se tienen que deshacer del cuerpo físico. Prácticamente lo que les está diciendo al decir que el cuerpo físico es el único impedimento, los está invitando a suicidarse. Y entonces hubo ese es el más grande suicidio colectivo producido por secta alguna en la historia de Estados Unidos. Murió más gente de esa manera que lo que sucedió en Waco, Texas, con David Koresh,
o lo que sucedió en las Guyanas con Jimmy Young, todos estos que indujeron suicidios colectivos, porque la gente se fanatiza cuando se entrelaza la ignorancia cuando se entrelaza la ignorancia y la dominación de un líder torcido como estos de los que estamos hablando, se generan grandes catástrofes humanas. Esto evidentemente no lo impiden o no les interesa a aquellos, digamos, aquellos que están tras la mampara, aquellos que manejan el poder, porque bueno, pues dice el dicho, mientras menos burros, más solotes, ¿no? Aunque parezca cruel la aseveración, es así. Entonces, mientras mayor sea la ignorancia y la gente quiera entender otro tipo de cosas espirituales, va a haber mayor confusión. Entonces, en una mente que no está bien formada, escuchar este tipo de mensajes como el que les menciono de Applewhite y algunos otros que hay por ahí en internet, porque no solamente son mensajes positivos los que generan o los que crean división entre la sociedad. Hay también, si ustedes han escuchado hablar del Deep Web, de la web profunda, también en esta web hay sitios que son redes sociales, y hay una de estas redes sociales que es de puros psicópatas. No voy a dar el nombre porque no tiene sentido, ¿no? O hay otra que dice que todo vale por diversión, que todo es permisible por diversión. Imagínese usted simplemente el título, todo se vale para divertirse. Es en inglés este asunto, todo se vale para divertirse. Imagínense todas las atrocidades y las cosas que se manejan en estas redes sociales. Algunas han sido perseguidas y baneadas, por ejemplo Atlayo, que era una red social en la Deep Web donde se comerciaban o donde se hablaba de cosas sumamente siniestras. Igual que en estos otros que le menciono, estos los han estado persiguiendo, pero bueno, pues tienen también habilidades técnicas estos que crean esas redes sociales, son el lado oscuro, digamos, de las redes sociales. Entonces en la Deep Web también hay algunas sectas muy peligrosas, algunas cosas muy peligrosas que tiene uno que tener cuidado con esas cosas. Si es usted padre de familia, bueno, pues vea que sus hijos no vayan a estarse metiendo a este tipo de cosas, y si es usted alguien ya adulto o joven, bueno, pues tenga cuidado con este tipo de personajes y este tipo de redes sociales que pueden generar tendencias equivocadas. Es decir, mientras más cultura tenga una persona es más difícil de engañar, mientras menos cultura tenga una persona es más fácil de engañar. Actualmente, por ejemplo, también hay aquí en México se generó un fenómeno de grupos de gentes que digamos, hay lo que le llaman los coachings, lo que le llaman los grupos para experiencias espirituales, que le dicen a la gente, oiga, pues véngase, usted paga una módica cuota, lo llevamos, le inducimos una experiencia espiritual y usted va a regresar casi santificado o purificado o con una mente nueva o con un corazón nuevo, y entonces todo va a cambiar. Son cosas que no son posibles de hacer. Para cambiar una persona, para cambiar una personalidad, para lograr trascender las problemáticas
que la vida nos va planteando, se necesita trabajo y esfuerzo de todos los días, Nosotros tenemos que hacer lo mejor posible el día de hoy, como lo dice nuestro eslogan, de la barra matutina de aquí de Radio Nesa Oficial, es Carpe Diem. Carpe Diem significa aprovecha el día. Entonces, se tiene que aprovechar el día, el presente, que es lo único que nos corresponde para mejorar nuestra existencia, y día con día va uno trabajando para ser mejor ser humano, para ser mejor persona, para adquirir lo necesario en todos los aspectos de la vida. Entonces, de esa manera no va a ser uno engañado, dado que se va uno fortaleciendo en el aspecto. Mire usted, nosotros tenemos 3 principales centros de comando, que es el centro intelectual, el centro emocional y la mente, el corazón y la voluntad. Entonces, esos 3 elementos del ser humano, la mente, el corazón y la voluntad, son las que nos pueden construir nuevos estados de conciencia, y las que nos pueden construir un verdadero camino hacia alguna trascendencia en la vida. No nos lo va a resolver un líder dándonos una serie de pasos o de instrucciones, porque esto no es así. Sí hay métodos, evidentemente, que son muy pocos, que funcionan para el mejoramiento de el alma, el cuerpo y la mente, pero estos métodos son generalmente los que sirven, son sin fines de lucro. Aquellas cosas que sirven es donde no se tiene que pagar por recibir este tipo de instrucción. Aquellos donde se tiene que pagar son de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay un interés económico. Y entonces nos van toda esta vorágine de cosas que aparece a nuestro alrededor, o que aparece en las redes sociales, nos va marcando pautas de desarrollo, pautas de conducta que nosotros podemos tomar o no. No es forzoso que nosotros tomemos una de esas decidamos por una de esas alternativas. Nosotros debemos ver de una manera consciente y de una manera realista lo que se nos está ofreciendo, o digamos, los comentarios o los speech que nos ofrecen por ahí en la red, o las cosas que nos ofrecen las personas de orden de filiaciones religiosas diversas, o de sectas de estas que están hoy de moda por este asunto aquí en México, por el asunto de este señor que está siendo juzgado, pero que han estado de moda desde siempre. Todo este asunto de la sectarización de la sociedad ha sido un asunto de conservación del poder y del status quo. Entonces, nosotros tenemos que ver, que utilizar nuestra inteligencia, tenemos que ser cautelosos para poder manejar todas estas cosas a nuestro favor, al favor de cada uno de nosotros. Entonces, les decía, bueno, pues ahí en el internet aparecieron estos mensajes, como el de Applewhite, aparecieron otros personajes ahí hablando de cosas bastante extrañas, y con las que uno se puede enganchar, porque está
generalmente el ser humano está en busca fíjense ustedes, decíamos al principio del programa que el hombre siempre ha buscado zafarse de los procesos digamos destructivos que existen en la vida, de los cataclismos, de las catástrofes, de la mala suerte, de las rachas de deudas y todo ese tipo de cosas, y siempre está uno buscando a través de un amuleto, a través de una oración, a través de un rezo, a través de 1000 cosas de este tipo, pero no busca uno dentro de sí mismo cómo fortalecerse, cómo crecer internamente para poder ir enfrentando todas estas situaciones que presenta la vida. Cuando todo va bien, cuando todo está bien, entonces no se preocupa uno de más, pero cuando empiezan a aparecer los problemas en la vida, es cuando uno se vuelve más vulnerable, y si este tipo de personajes o este tipo de influencers o este tipo o alguna gente que profese alguna religión o que pertenezca a alguna secta, como han surgido muchas, usted puede ver, hay una enorme cantidad de sectas aquí en México. Usted puede ver primero qué es lo que usted necesita, pero de manera realista, no de manera fantasiosa. Mucha gente cuando empieza a ver, cuando siente que le va mal, en lugar de pensar o de hacer una especie de inventario y decir, a ver, ¿dónde estoy fallando yo? Lo primero que hace es decir, me tienen embrujado, y entonces voy a ver cómo soluciono este problema. Y entonces si en ese momento alguien le dice, oye, fíjate que acá hay unos cuates que nos reunimos y que etcétera, etcétera, y que adoramos a la Santa Muerte o a X o Z, entonces ahí va la gente a buscar solución de una manera fácil y pronta. No busca dentro de sí mismo, no se da cuenta que debe trabajar de otra manera, y entonces es muy fácil que sea uno presa de todas estas cosas. Hay enormes riesgos, desde luego. Hay gente que ha terminado en instituciones psiquiátricas, que ha terminado en el manicure. Hay gente que ha terminado más arruinada de lo que comenzó. Por ejemplo, hay algunas sectas que le van pidiendo dinero y dinero y dinero y dinero. Un cuate, un conocido mío, se jubiló y entonces ingresó a una de estas sectas y créame usted que terminó entregándoles todo su dinero de la jubilación a estos personajes de las sectas. Generalmente estos son vivales, ¿no? Que puede ser, les decía, por internet, o puede ser a través del trato directo con las personas, del trato personalizado. Entonces hay que tener cuidado con todas estas cosas, porque todo esto nos resta. Nosotros somos en conjunto, estoy hablando en aspecto personal, pero en conjunto, la población de un país, de una región, de una ciudad, somos una energía social. Esa energía social siempre está bullendo, porque está llena de necesidades, está llena de inquietudes, la energía social, y entonces es a veces difícil de controlar por aquellos que creen que nos deben controlar. Y entonces, ¿qué sucede cuando esta energía social empieza a hacer efervescencia?
Bueno, pues para que no sea tal la energía social, lo primero que hacen estos personajes es sectarizarla. Sectarizar significa dividir. Y todo esto, bueno, pues también a través de artistas, por ejemplo, a través del fanatismo hacia el fútbol, hacia algún disqueartista, porque hay muchos que ni siquiera, digamos, que tienen una voz bonita y son afinados y entonados, y tienen alguien que los ayuda, ¿no? Para lograr subir. Entonces, bueno, pues jalan grandes masas humanas. Estos disqueartistas también son parte de la sectarización de la sociedad. Todos los clubs de fans y todas esas cosas son distractores y son dispersores de la energía social. Así es que, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este programa el día de hoy. Las sectas milenarias, los millennials, la energía social, la fragmentación, las redes sociales, todo este asunto que es parte de nuestra vida cotidiana. Analícelo y piense un momento sobre todos estos aspectos de los que hemos hablado. Si usted es fanático de un equipo, de un artista, de una religión, recuerde, el fanatismo nunca es un buen consejero. Razones sobre las cosas, piense antes de actuar. Y bueno, nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en su programa Mundo Enigma. Hasta el próximo miércoles. Estás en Radio Nesa, la radio oficial del Gobierno Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl. El Palacio Municipal de Nezahualcóyotl fue por mucho tiempo el primer edificio construido con ladrillos y cemento en varios kilómetros a la redonda. Era muy humilde y de apenas un piso. Entró en operación el 1 de enero de 1964, con Jorge Sáenz como primer edil de la localidad. Cuando la ciudad comenzó a modernizarse, el ayuntamiento también, y se utilizaba sobre todo para promover obras públicas que se realizaban o se realizarían a futuro. Además, para demostrar que Nezahualcóyotl iba progresando cada vez más, se realizaban espectáculos en la explanada